Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Padre Celestial, bendito seas tú, Señor, y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Porque a eso hemos venido, Padre Celestial, a glorificarte, Señor. A honrarte, a alabarte y a decirte, Señor, que eres nuestro Abba Padre. Que eres nuestro Maestro, mi amado Señor Jesús, y que eres nuestro Espíritu, el Dios Todopoderoso, quien guía, quien nos dirige hacia la verdad, Señor. Por eso, hoy queremos darte las gracias, Señor. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que vienen en camino, que de pronto han sentido la obstrucción del día, para que seas tú, mi amado Dios, enviando tus ángeles para que puedan traernos con buen y que lleguen prestos a tu palabra, Señor. Bendito seas, Señor, y alabado sea tu nombre. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, este proceso... Digo proceso porque lo estamos siguiendo, que es Dios en su infinito poder, tiene el control de todo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos algún problema o alguna, pues algo que nos obstruye? Y si nosotros vamos por nuestros propios medios a solucionar el problema, nos encontramos que a veces no hemos sido capaces de resolver el problema. O que si de pronto lo resolvemos a medias. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y cuando Él es el que dirige nuestro camino, Él es el que nos guía para que nosotros podamos encontrar la ruta y poder alcanzar verdaderamente el objetivo. Poder alcanzar la diana que Dios ha colocado en nuestra vida. Amén. La anterior charla habíamos estado hablando de algo que se llama gracia y que es el don soberano de Dios, ¿sí?, que tiene con nosotros, que a pesar de que nosotros lo merecemos, Él no lo ha hecho efectivo, sino que ha buscado la solución para que nosotros podamos disfrutar y gozarnos completamente de esa su gracia. Porque en sí, Dios, desde que nos creó, Él siempre ha querido o ha anhelado en su corazón tenernos a nosotros, poder disfrutar de nosotros todo el día, todo el tiempo, todos los tiempos. Pero algo pasó y vino ese apartarse, ese discurrir en el cual prácticamente se acabó todo el proceso que Dios tenía, pero Él ya tenía planificado qué iba a hacer con respecto a todo lo que se iba a venir, porque Dios es un Dios omnisciente, es omnipresente y Él es fiel a su palabra. Amén. Tenemos que tener en cuenta de que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos que tener en cuenta de que nuestro Dios está. ¿Dónde está nuestro Dios? Está en nosotros, ¿sí? Como dice su palabra, por Él, en Él y para Él. Es la esencia de Dios. Si tú respiras, ahí está Él, en esa respiración que tú tienes en ese momento. En ese inspirar y en ese expirar
está prácticamente la vida que Dios te da a ti todos los días. Cuando tú dejas de respirar, ¿qué sucede? Mueres, ¿cierto que sí? Ya no puedes volver nuevamente a este mundo, sino que ya prácticamente estás en el otro y ya lo que has hecho es lo que vale. Ya no tienes vuelta de hoja. Ya no es que, Señor, deme otro poquito más, deme un tiempito más y yo miro a ver si de pronto puedo solucionar este problema que me quedó sin resolver. ¿Eh? Y en eso consiste la vida, mi amado hermano. En eso consiste que tú te levantes todos los días. En eso consiste que tú llegues y abras tus ojos y veas el entorno y te des cuenta de que aún continúas con vida. ¿Para qué? Para que en la medida que Dios te da a ti esa fortaleza, ese entendimiento y ese saber, puedas encontrar la presencia de Dios y buscar verdaderamente tu salvación eterna. O sea, poder brincar, poder saltar, poder llegar a esa parte donde Dios ha querido tenerte siempre. Mira bien, no que quiso, ha querido, o sea, quiere todo el tiempo tenerte siempre. Somos nosotros los que a veces no entendemos el mensaje y no sabemos, y a veces usamos diferentes cosas para poder, vamos a ver si de pronto yo puedo saltarme este pedacito, ¿sí? Y poder llegar más adelante cuando Dios es un Dios de orden. Dios tiene unos principios, Dios tiene unas leyes, tiene unas ordenanzas, y por lo tanto Él no puede ir en contra de esas leyes. Pero Él en su infinito poder, Él puede hacer cosas maravillosas para que nosotros podamos alcanzar lo que Él anhela alcanzar. Amén. Y nosotros podamos realizar, sí, la voluntad del Dios Todopoderoso. Amén. Si nosotros vamos a mirar, ¿sí? Ahí en la pantalla aparece una imagen, ¿sí? Y en esa imagen aparece unas letras, palabras, que yo quiero llevarlos a que ustedes, en compañía de todos, analicemos estas imágenes. Las analicemos porque muchas veces las hablamos, pero verdaderamente no logramos llegar a esa comprensión, a esa sabiduría que Dios quiere que todos tengamos. En esta imagen, en la parte de arriba dice algo bonito que se llama, ¿qué? Creación, ¿cierto? Sí. Nosotros fuimos creados, ¿sí? ¿A qué? Eso, a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Pero antes de haber sido creados en el versículo 26 y 27, antes de haber sido creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, de nuestro Creador, ¿sí? Dios creó una serie de cosas, de elementos, de aquellas cosas que nosotros íbamos a necesitar o que de pronto íbamos a pedir, ¿cierto? Es como cuando tú tienes un hijo y el hijo de pronto va contigo caminando y te dice, tengo hambre. ¿Sí? Y tú te metes la mano al bolsillo y encuentras con que no tengo nada, no tengo dinero para poderle comprar algo a este chino. ¿Eh? Pero Dios había, como es, provisto, pero antes Él ya había preveído y por lo tanto hizo la provisión. Y esa provisión que Dios colocó en la creación era para poder bendecirnos a nosotros los creados. ¿Eh? Para poder bendecirnos a nosotros sus hijos. En quienes, como la vez pasada les dije, en quien tengo complacencia. Ese ser humano
que Él había formado, que Él en su mente, que Él en todo su ser, sí, lo hizo, lo formó, lo entretejió y lo dispuso para que llegase a hacer algo para Él y que pudiese Él todos los días disfrutar de esa presencia, de ese, perdónenme la expresión, cabezadura que somos nosotros. ¿Sí? Tercos, tuercos, sí, todo. Por eso la palabra de Dios dice que tendrán oídos para oír, pero no oirán, tendrán ojos para ver, pero no verán, ¿cierto? ¿Ve? Porque somos tercos y tuercos, no podemos dejar de serlo. A veces queremos hacernos que nosotros somos los que no tenemos ningún problema y resulta que tenemos miles y miles y miles de problemas. Y no queremos darnos cuenta de que tenemos debilidades y que solamente en Cristo Jesús o en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, recalco mucho estas tres partes, ¿sí? Tenemos la fortaleza y el poder que Él nos va a dar. Amén. Entonces todo lo creado, todo lo que Dios hizo, ¿sí? Si Dios a nosotros nos formó del polvo de la tierra, pues tenía que suplir esas necesidades del polvo de la tierra. ¿Sí me han entendido hasta ahí? El que no haya entendido, levante la mano para poderle explicar. Entonces, ese polvo de la tierra tiene cromo, tiene zinc, tiene hierro, tiene calcio, tiene yodo, tiene una serie de elementos que son elementos de la tierra. Que si usted va a mirar el aire, no los tiene en el aire. Y si usted esos elementos va y los coge, y Dios por intermedio de qué? De esa orden que le dio a la tierra, que le dijo, produce. ¿Sí? Al empezar a hacerle a esa orden de producción, inmediatamente empezó a crecer. ¿Qué? ¿Qué creció? La palabra de Dios dice que creció plantas, sí, tal cosa, árboles y todas esas cosas. ¿Para qué? Para darnos fruto. Y también las hojas, todas esas cosas. Si usted va a una parte de un herbario, allá le dan a usted hasta el tronco. Le dicen, ¿se lo puede tomar? Sí, échale un poquito de agüita tibia, lo pone a hervir y después se toma el agua. ¿Sí o no? Amén, ¿cierto? Y resulta que fuera de eso, Dios también le dijo al agua, le dijo, sepárense las de arriba de las de abajo. ¿Sí? Y en las de arriba colocó cosas y en las de abajo colocó cosas. Y de acuerdo a eso, Dios también estableció que hubiese un agua, ¿sí?, salada y un agua dulce. Y separó una cosa y le colocó una orden. Entonces, Dios colocó en todo el universo, colocó unas leyes, así como también las colocó en esta tierra, colocó unas leyes y el universo no cambia sus leyes a pesar de. Muchos astrónomos, muchos físicos, muchos filósofos, mucha gente hablará de eso, de que tal cosa con respecto al firmamento, y resulta que Dios a cada cosa le tiene su sitio y de ahí no se puede pasar. Porque donde se pase, se destruye, se autoelimina. Por eso Dios le dijo a Moisés, es que si tú me ves, ¿qué? Morirás. ¿Cierto? Pero Dios a nosotros, en el comienzo, si nosotros lo vamos a mirar ahí dice Génesis 1, versículos 26 al 27, y también aparece Génesis 1 al 25, y después aparece, en la otra parte aparece una cosa que se llama bendición, y donde aparece algo que es Génesis 2, que es la obediencia que tenemos que tener. En Génesis 2, ¿Dios qué hace? Dios establece una serie de cosas ya al ser humano. Si nosotros vamos a mirar en Génesis 1, 26 y 27, ahí dice que varón y hembra los creó, ¿cierto?
¿Ve? Y uno se pregunta y dice, ¿por qué en Génesis 2 aparece que es necesario, que no es bueno que el hombre esté solo, sino que allá hagámosle ayuda idónea? Entonces nos estaba expresando que esa pareja que íbamos a tener, que esa persona, esa ayuda idónea, era como decir el complemento a este. Si usted va y mira un tornillo con su tuerca, si no es la tuerca que le corresponde, pues no puede usted, sí, usar el tornillo, porque nada le va a servir. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser la tuerca correspondiente para esa rosca que tiene el tornillo. Y así es como Dios estableció la tuerca correspondiente para esta rosca que es el ser humano. Y nosotros no hemos logrado entender, no hemos logrado llegar a entender la magnitud de qué representa cuando yo voy a la presencia de Dios y le digo que me ayude a conseguir una ayuda idónea o que me busque la pareja. Cuando Él todo lo tiene ya establecido para nosotros. Somos nosotros los que decimos cambiar un poquito la ruta. No, Señor, si es que me salgo un grado, no pasa nada, ¿cierto, Señor? Porque es que un grado es mi forma de razonar. Pero cuando yo voy más allá de ese grado que me he salido, termino saliéndome 15, 30 y termino prácticamente yéndome para otro lado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios estableció un parámetro. Ese parámetro era una condición. Todo en la vida, mis amados hermanos, tiene una condición. Todo. Somos nosotros los humanos los que no hemos podido entender la magnitud, o mejor, ¿sí?, la profundidad, ¿sí?, la sabiduría que debemos tener para poder comprender hasta dónde llegamos en esa condición. Por eso el apóstol Santiago dice, si le falta sabiduría, pedidla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se la va a dar en abundancia. No es que Dios le vaya a empezar, es que este chino me pidió 10 y yo nada más tenía 5. No, Dios ya tiene todo establecido, la abundancia que tiene, porque está en la omnisciencia, en la omnipresencia, está en la soberanía, está en todopoderoso, está en la fidelidad, está en todo, mi amado hermano, todo el carácter de Dios. ¿Sí han comprendido hasta ahí? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Acuérdense que el tema de esto es gracia, ¿cierto? Y recuerda que les dije que la gracia era el don inmerecido de tal cosa, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios le dijo a Adán, de todo podéis comer. Dígame bien, no le dijo, ustedes pueden comer aquí, de acá este un pedacito, de acá este otro pedacito, y si comen hoy mucho, mañana no pueden comer, ¿no? De todo pueden comer, si usted quiere comer. ¿Alguna vez ustedes han ido a un paseo a un paseo, sí, en donde ustedes paguen todo incluido? Donde usted llega a un sitio, ¿sí?, y allá le ponen a usted la habitación, ya la tienen lista y tal cosa, y fuera de eso usted va a comer y le ponen adelante unos platos donde usted, si quiere comerse 20 platos y vomitar 20 platos, usted puede hacerlo, hermano. Porque está todo incluido. En este Dios le dijo a Adán y a Eva, le dijo, está todo incluido. Pero, hay una condición. Ay, sí, hay una condición. Sí, señor, hay una condición. Hay una condición. Hay una condición. De todos los árboles podéis comer el fruto de ellos, hasta las hojas, lo que queráis. ¿Sí? Menos de este árbol, porque si coméis de él, ¿qué pasaría? Pero ¿qué pasó? El morir no significaba que iban a caer muertos inmediatamente, sino que iban a entrar en una transgresión, iban a transgredir la orden, o sea, iban a ser desobedientes. Bueno, indistintamente lo que fuera.
Puede ser que tuvieran orgullo, puede ser que tuvieran lascivia, puede ser que tuvieran todas las condiciones. Norita, se dañó la... Puede ser que tuvieran todas las condiciones y resulta que si nosotros lo miramos, analicemos esa transgresión, analicémosla desde todos los puntos de vista que ustedes quieran analizar. Desde la parte del cuerpo, desde la parte del alma y desde la parte del espíritu. Pónganle todo lo que quieran colocar. Hemos pecado, Señor, hemos pecado en el cuerpo. Señor, he fornicado, he tenido adulterio, ¿sí? Tengo lascivia, tengo tal cosa. Señor, tengo rabia contra este, tengo ganas de matarlo, tengo tal cosa, me lo como, ¿sí? Y lo mordisqueo y tal cosa y me vengo de él. Puede que sea así, ¿sí? Entonces Dios le dijo a ellos, obedezcan solamente esto. Era una sola orden y era una sola indicación. No habían 20,000 respuestas para eso. No, Señor, es que si yo tal cosa. No, Señor, no. La orden es que no pueden comer de eso. Entonces, ¿qué hago? No debo comer de eso. ¿Sí? Entonces, vayámonos a Efesios capítulo 2, versículos 6 y 8. Voy a llevarlos para ver eso que ustedes, ¿sí? Deben tener esa condición de obediencia, para que podamos entendernos un poquito más dentro del campo espiritual. ¿Sí me comprenden? Dentro del campo espiritual. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Amén. Somos salvos, ¿cierto? Pero ¿por medio de qué? De la fe. Había una condición. ¿Sí entendieron? Para poder ser salvos, tengo una condición, que es tener fe, que es creer. En ellos, en Adán y Eva, había una condición: no comer de ese árbol, no comer del fruto de ese árbol. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que usted, si nosotros oímos un poquito la cita del 6, léame un poquito la del 6, versículo 6. Amén. Y juntamente con él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Y juntamente con él, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo Jesús nos resucitó, ¿cierto? ¿Y nos hizo qué? Sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Amén. Luego nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Somos nosotros los que verdaderamente no queremos aceptar ese punto de vista. Porque la mente nos anda jugando una trastada. La mente nos pone a nosotros a creer cosas que no tenemos por qué creer. Y tenemos que estar luchando con la ley, tenemos que estar luchando con muchas veces lo que nosotros, Señor, es que yo tengo este pensamiento y tal cosa y esto me está matando. Y es cuando viene usted su lucha interior y es lo que hace que usted en un momento dado, si no tiene la presencia de Dios, si usted no recurre a Él, puede perder la batalla y termina yéndose para dónde. Termina siendo expulsado del jardín. Porque eso le pasó a Adán y Eva, ¿cierto? Fueron expulsados ¿de dónde? Del jardín del Edén. ¿Listo? ¿Y qué hizo el Señor? Colocó un ángel con una espada de fuego que estaba yendo de un lado para otro lado, ¿sí? Evitando que pudiese entrar. Si usted se va a Romanos capítulo 1, ¿qué dice en el versículo 4? Quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. ¿Qué dice el 5? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe, ¿cierto? En todas las naciones, ¿por amor de quién?
de su nombre, Amén, del nombre. Listo. ¿Qué más dice en el otro siguiente? entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Amén. Si se analizan, mis amados hermanos, ¿hay alguna duda sobre eso? Levantemos la mano. Porque nosotros fuimos llamados, o sea, nosotros, había una condición. Esta condición estaba establecida. O sea, Dios dijo que todo podéis comer. Venid a mí, ¿sí? Todos los que estéis trabajados y cargados, ¿sí? Y aquel que tenga sed, ¿sí? Ven a mí. Para que pueda tomar, ¿qué? De la fuente inagotable. De esa fuente de vida eterna. Eso estaban llamados, ¿quiénes? Adán y Eva. Ellos estaban llamados a tomar de esa fuente. ¿Ven? Si Adán de pronto decía blanco, ya Dios había pensado que Adán tenía que decir blanco. Era una obediencia a él, pero ¿para qué? Para bendición, para beneficio, para estar bien, para poder disfrutar de algo que aquel, como lo dice en su palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice en Romanos 12, 2? No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Para que comprueben qué. Cuál sea la buena voluntad de Dios. Amén. Agradable y perfecto. Luego, no hay una cosa desagradable en Dios, no hay una cosa imperfecta en Dios, no hay algo que no sea bueno en Dios. Óigame bien, porque estos son principios que tenemos que tener, mis amados hermanos. Son principios que tenemos que entender porque entonces en cualquier momento usted va a oír una charla de alguien por el internet, en YouTube o en Facebook o cualquier cosa, ¿sí? Y usted, si no tiene las bases bien establecidas, usted va a entrar en una confusión. ¿Por qué? Porque el enemigo va a trabajar con nuestra mente. Él no lo va a coger a usted y a darle golpes y le va a hacer la llave tal cosa, ¿sí? Como cuando yo entrenaba, yo fui luchador libre. Esa llave que uno hacía y tal cosa, que con esa llave uno podía vencer, hasta que lograba conseguirla y hacía. Pero es lo que hace Dios. ¿Listo? Ahí vamos. Vamos ya en la segunda parte, ¿cierto? Que dice ¿qué? Obediencia, ¿cierto? Y después viene la transgresión de la ley, que es el pecado. Y ese pecado fue por desobediencias. Y por lo tanto fueron expulsados del jardín. De la naturaleza adánica que en ese momento cogieron, ya no podían verdaderamente ser espirituales. ¿Por qué? Porque ya habían transgredido la ley, o sea, se habían apartado de la presencia de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. De la presencia del Dios Todopoderoso. Ahora me preguntarán, o preguntarán muchos y dirán, ay, pero ¿de cuál presencia? Es que lo que pasa es que ¿dónde está? No lo vemos. No, mi amado hermano, ahí está. Eso es lo que nosotros vamos a definir como gracia. Esa es la gracia de Dios. Muchas veces nosotros la explicamos como si fuera justicia. Otras veces la explicamos como si fuera misericordia. Otras veces la explicamos como si fuera, sé yo, muchas características de Dios, cuando verdaderamente es todo en Dios, es la omnisciencia de Dios, es la omnipresencia de Dios, es todo de Dios que ha colocado en todo, desde antes hasta después. Porque permítame que se los diga, a pesar de que muchos dirán muchas cosas que van en contra de lo que voy a decir. Pero cuando Dios me formó a mí, cuando Dios me hizo, es lo que yo pienso. Cuando Dios me hizo a mí, Él, antes de hacerme, Él estableció, ¿sí? En su infinita inteligencia, en su infinita sabiduría, en todo lo que Él estableció el caminar mío o el caminar de toda la humanidad hasta el fin de los tiempos.
Y en esa caminada hasta el fin de los tiempos, Él estableció unos parámetros que esos parámetros Él los colocó como gracia para todos nosotros. Y aquí en la palabra lo estableció como si fueran obediencias, bendiciones para nosotros. ¿Sí me comprendieron? Que si usted los transgrede, se vuelve desobediente. Luego es igual a pecado, luego prácticamente es apartarse de la presencia de ¿quién? Del Todopoderoso. ¿Dónde está la presencia de Dios? Está acá. Está ahí, mi amado hermano. Está aquí, está dentro de mí, está dentro de usted, está alrededor suyo, está arriba, está abajo, está ocupando todos los espacios. Porque Él es omnipresente. Pero fuera de que Él es omnipresente, Él es omnisciente. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabes. Luego prácticamente Él estableció, si yo voy a necesitar un helado, ya me lo tiene dispuesto y ha colocado a alguien para que produzca el helado, para que cuando yo pase, ya alguien me haya dado a mí ese dinero y yo tenga ese dinero en el bolsillo y pueda yo pedir, decir, hágame el favor, véndame este helado. Esto no quiere decir, mi amado hermano, que usted nada más diga blanco y inmediatamente aparezca el blanco, porque es que ese es el error que muchas veces cometemos. Que le hacemos creer a la persona que es nada más diga la palabra, inmediatamente la palabra te será hecha, ¿sí? Pero te será hecha ¿con qué condición? Hay una condición, mi amado hermano. Hay una condición, o sea, tú estás en una parte donde puedes estar dentro o fuera. Cuando tú estás dentro, tu palabra va a estar dentro de lo que estás haciendo. Cuando estás fuera, tu palabra va a estar fuera de lo que estás haciendo. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Es así como Dios ha querido que nosotros, mi amado hermano, ese cuadro, oigan, y en ese cuadro me lo puso mi Señor hace 4 días. Me levantó en la madrugada y me dijo, me trajo a mi mente, óigame bien, yo no he dicho que me dijo, me trajo a mi mente, ¿sí? El cuadro, me lo trajo. Y yo me levanté y me puse a hacer el cuadro. Le coloqué cositas ahí más, pero el cuadro en sí fue lo que Dios ha colocado en mi mente para que yo venga. Y eso es lo que traigo hoy. A pesar de que traía otro tema, lo que traigo hoy es este. Que ustedes puedan entender, ¿sí?, lo que es la gracia de Dios en toda su magnitud. Que es como un niño, cuando el niño llega y ve a su papá como un Dios, ¿cierto? ¿Ve? Y no piensa lo que le pide, sino dice, se lo pide. Y él espera que ese papá le dé todo. Y nosotros tenemos un Dios que es un Abba Padre, que Él, si yo le pido tal cosa, Él me la va a ofrecer, pero con la condición, con una condición que va de acuerdo a cómo me sirva a mí o no me sirva. ¿Por qué? Porque Él está viendo mi bendición, Él no está viendo mi maldición. Muchas veces nosotros le oramos al Señor para que el Señor le dé a mi hijo o le dé de pronto a alguien algo y no sabemos qué está pensando mi hijo o qué está pensando ese alguien con ese algo que yo estoy orándole al Señor. Pero ya Dios conoce el corazón de esa persona. ¿Sí me han comprendido? Amén, ¿cierto? Y es así como esas causas, tanto en la una como en la otra, tanto en el cuerpo, o sea, tanto en el ser, ¿sí?, como fuera del ser, produjo en el ser, produjo una naturaleza que se llamó naturaleza adánica. Que esa naturaleza adánica era una naturaleza donde había una muerte espiritual y había una degeneración corporal. ¿Por qué estoy hablando de degeneración corporal?
Me van a decir, pero es que eso no está en la palabra. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículos 7? Fuimos regenerados. Y al ser nosotros regenerados era porque estábamos degenerados, ¿cierto? ¿Sí o no? Necesitamos que nos cambiaran la tuerca, el tornillo y todo, las cosas, para poder caminar bien, para poder servir bien, para poder tener un servicio a aquel que verdaderamente nos llamó a que nosotros fuésemos a su presencia. Amén. Entonces, de esa forma, esa muerte espiritual fue aquella parte donde me apartó Dios de su presencia, ¿sí? Y me sacó a mí del jardín del Edén y no pude disfrutar yo más de eso que Dios había dispuesto para mí. Y me tocó venir a vivir una experiencia que no estaba llamado a vivir, en donde me tocó vivir, ¿sí?, con costras y todas esas cosas, a defenderme, a aprender, a tener sabiduría en el mundo, ¿sí?, a tener que luchar, ser un profesional, ser de pronto un especialista, un tecnólogo, todo lo que usted quiera llamar, o ser de pronto una persona que con el transcurrir del tiempo adquirió una experiencia y fue llamado maestro. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Y esa muerte espiritual que sucedió, que fuimos apartados de Dios, esa muerte espiritual la llevamos todo el tiempo. Eso se llama naturaleza adánica. O sea, ya no teníamos la esencia de Dios, sino que teníamos la esencia del hombre que había cometido un pecado, que había sido apartado de lo bueno para meterse dentro de lo malo. Porque pueden haber cosas malas que nosotros consideremos buenas. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? A veces de pronto nosotros se nos hace fácil hacer determinada cosa. No digo ejemplos, sino que se nos hace fácil hacer determinada cosa si creemos que si la hacemos, es como el diabético que llega y sabe que no puede comer helado, ¿sí? Y dicen, ¿quiere helado? Sí, yo quiero un helado de 3 capas. Y termina a la media hora muerto. Sí me entendió, un coma diabético. Perfecto. Pero sí me han entendido hasta ahí todo lo que yo quiero llevarlos. Amén. Y cuando viene la degeneración corporal, que es cuando entramos a hacer cosas, como dice el refrán, en casa de herrero, asadón de palo. Empezamos a tener problemas con nuestro organismo y empezamos a comer de lo que no debemos comer y empezamos a beber de lo que no debemos beber y empezamos a respirar lo que no tenemos que respirar y empezamos verdaderamente a gastar nuestros ojos en lo que no tenemos que ver. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Y todo eso tiene una repercusión, mi amado hermano. Si usted se come un pedazo de carne y está mandado a que se coma el pedazo de carne, su organismo hace que ese pedazo de carne llene su estómago y en su estómago hay un mecanismo que se llama mecanismo de feedback, o sea, de retroalimentación, y ese le dice, hasta aquí, pare. Y usted no engorda, usted camina, todo, tiene sus fuerzas, tiene todo, y eso que usted se ha comido de ese pedazo de carne, resulta que la vaca o el toro se lo ha comido del pasto que ha venido a hacer de la tierra, ¿sí? Y fuera de eso, también come melaza, que es azúcar, que es producto de la caña, o sea, de la misma tierra. Y usted empieza a comer de eso para poderse alimentar. ¿Por qué? Porque usted tiene necesidad de esas cosas que son necesarias, perdóname la redundancia, para su vida, ¿sí? Y que ya Dios
desde el comienzo de los comienzos sabía que eso iba a suceder y envió eso. Pero también le puso el mecanismo de Big Bang, o sea, le puso el starter, que es lo que muchas veces le pasa a los carros, los que manejamos carro o los que manejan moto, que saben que se le prende un botoncito y le está diciendo necesitamos que cambie el aceite o que cambie el agua, lo que sea. Si es así, no es así, Manuelito. ¿Ah? Y cuando tenemos ese starter y nosotros estamos comiéndonos el pedazo de carne, deliciosa, sabrosa, tal cosa, viene alguien y le dice, ¿quiere más? ¿Le gustó? ¿Quiere más? Y uno fácilmente le dice, tráigame otro pedacito, ¿cierto? Tráigame otro pedacito. Y vienen después los problemas. Bueno, primer problema. Si no le alcanza el dinero, ¿qué pasa? ¿Otra vez lo vomita? No, ¿cierto? Yo le comentaba a Norita, le dije, cuando uno hace una fornicación, un adulterio, ¿sí? Eso es casi como dice la palabra que uno es un pecado, ¿cierto? Es un pecado. ¿Sí? Pero es que el pecado de robar, usted viene y devuelve y paga el cuarto. De más. O sea, restituye. Pero usted cuando fornica o adultera, ¿cómo devuelve? O sea, tiene que volver a fornicar para que pague el cuarto. ¿Sí me han entendido hasta ahí? No se puede hacer, por eso son pecados de muerte. Por eso no se puede fornicar ni se puede adulterar, porque es un pecado de la carne. ¿Sí me han comprendido? ¿Sí me han comprendido hasta ahí? O sea, quiero llevarlos a que ustedes, ¿sí? Aunque produzca un poquito de risa, quiero llevarlos a que ustedes verdaderamente estén vivificando lo que yo estoy vivificando, para poderlo llevar verdaderamente a lo que es la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Esa degeneración que sucede en mí, esa pérdida del control, por haberme comido algo que no tenía que haberme comido, que pude haber dicho en la conciencia, no me lo como. ¿Eh? Yo le comentaba a alguien, hace poquito yo le decía, si usted se pone a mirar el ser humano, si usted se pone a mirar un animal, usted al animal le ve 4 patas, le ve una forma, un cuerpo, y le ve una figura y dice, este es un gato. Pero si usted ve un perro, usted dice, este es un perro. ¿Sí? Y sabe qué función cumple cada uno. Pero el ser humano ve la mujer, el hombre ve la mujer, o la mujer ve el hombre, y no sabe si es el perro, el gato, el elefante o una serpiente. Ha tomado conciencia de lo que tiene enfrente. ¿Será que me estoy yendo demasiado? Bueno, listo, vamos a cambiar entonces. Entonces, esa degeneración, ¿sí? Viene después, ¿y qué hace? La palabra de Dios dice, fuimos, ¿qué? Regenerados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas fórmulas, cuando ustedes los hace repetitivos, los hace mañana, tarde y noche, los convierte en un vicio. Y dice, pero es que me hace falta, Señor. Señor, es que si yo no me tomo eso, entonces pues me muero. Mi hermano me decía a mí, cuando lo tenía hospitalizado, ¿sí? Para que bajara de peso, me decía, usted me va a matar. Porque la dietista le llevaba la comida que tenía que llevarle para que bajara de peso y el otro quería comerse 2 pedazos de carne, 4 sopas, tal cosa. O sea, tenía desordenado su starter. ¿Sí me comprende? Estaba degenerado, mi hermano. ¿Y qué pasó? Había un vicio. ¿Y ese vicio lo llevó a qué? A una posición donde su cuerpo entró en una enfermedad. En una enfermedad. No una enfermedad impuesta por Dios, sino una enfermedad que esa persona transgredió la palabra de Dios e hizo lo contrario a lo que Dios había establecido con la creación. ¿Sí estamos?
¿El pueblo de Dios qué dice? Amén. Y así es como, mi amado hermano, nosotros transgredimos las leyes de Dios. O sea, no les estoy hablando a ustedes de que vamos a resolver el pecado ni nada. Óigame bien, estoy hablando a ustedes de que es transgredir la ley de Dios, que se llama pecados. Por eso el apóstol Santiago dice que usted tiene la tentación y que si usted no logra vencer la tentación, va a entrar ¿en qué? En el pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros crecimos, nosotros fuimos formados, fuimos establecidos en un sistema de iniquidad. Iniquidad. Por eso el amado Maestro nos dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino te pido que les des ¿qué? Fortaleza. ¿En dónde? En el espíritu, en la conciencia. En la conciencia, en el corazón. Porque en el corazón está para mí entender, está la conciencia. Y viene ese momento de enfermedad que después nos puede producir, ay, que el hermano tiene un cáncer, que el hermano tiene tal cosa, que vamos, yo lo digo, o sea, yo vivo en mi propia carne, ¿sí? En casa de herrero asadón de palo. Yo tenía que haberme cuidado y no me cuidé. Y físicamente, por mi descuido, pasó eso. Alguien me dirá, pero es que nosotros, perdóname hermana, es que nosotros entramos en un proceso de artrosis de la rodilla. ¿Listo? Sí. Y yo le pregunto, ¿será que usted cuando estaba niña, cuando estaba pequeña, vio cómo caminaba? Le hicieron una revisión a usted de ejes del cuerpo para poder saber hacia dónde estaba desviada. Y ese desvío, ese eje, es lo que lleva muchas veces a que nosotros en la edad adulta tengamos artrosis de esa parte del cuerpo. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? El que tiene buenos ojos y se pone a leer en la oscuridad, ¿qué le pasa a esa persona? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace? Pues, ¿qué hace Dios? Dios incrementa la inteligencia, la sabiduría de los hombres para que puedan hacer elementos, para que nos puedan a nosotros corregir nuestras terquedades. Y esa mente abierta es la que yo quiero que ustedes, mis amados hermanos, analicen algo que es importante. Cuando yo hablo con alguien que no pertenece a mi denominación, a mi iglesia, lo primero que yo le pregunto es, ¿cuál es el Dios que él tiene? Para establecer cuál es el parámetro por el cual vamos los dos a hablar. O mejor dicho, ¿vamos a hablar español o vamos a hablar inglés o vamos a hablar francés? ¿Sí? Arameo, hebreo, o qué sé yo, cualquier cosa es. ¿Por qué? Porque si usted le dice en español, le dice tal cosa y el otro le contesta en inglés, ¿do you know? O what did you say, que ese es el vecino que yo tenía, que para todas partes era what did you say, ¿sí? Y resulta que llega y le dice usted, ¿sí? Y estamos en dos mundos diferentes, no nos podemos entender, y tenemos que empezar verdaderamente a caminar en un solo camino. ¿Cuál es el camino que tenemos nosotros? Levantemos la Biblia, por favor, los que tengamos la Biblia, porque algunos lo han traído en celular. Bueno, entonces levantemos la Biblia. Ese es el camino que nosotros tenemos, es nuestra guía. No hay otra cosa diferente a eso. La verdad y la vida. Amén. No hay otra cosa diferente a eso. En la medida que yo voy caminando, en ese caminar,
¿sí? También tengo que caminar en el ¿qué? En el caminar en el poder del Espíritu de Dios, que es el que me va a dar a mí la revelación de esta palabra, que es lo que Dios ha colocado en ella. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir, ¿sí? Calidad de vida. Oigan bien, calidad de vida, hermano. Yo una vez le decía a alguien, yo le decía, pero es que, dígame, ¿qué calidad tiene usted de vida? Ah, no, pero es que lo que pasa es que yo vivo bien porque yo tengo carro, tengo casa, tengo beca, tal cosa, y yo cuando quiera me pego mis traguitos, me pego una emborrachada, tal cosa, y busco de pronto una amiguita, y yo, calidad de vida. ¿Y qué tal que de pronto usted en medio de sus traguitos se monte en el carro y se accidente y mate a alguien o acabe con alguien? ¿Qué le puede pasar a esa calidad de vida? Se vuelve, ¿cierto? Pierde, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Qué le sucedería de pronto si se consigue una amiga y esa amiga tiene enfermedades? Y usted la ve bonita, hermosa, preciosa, sí, 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 porque eso haga de cuenta que es un burrito que todo el tiempo vive brincando y ¿cierto? ¿Ve? Y de pronto usted va y hace eso y se da cuenta de que usted, cuando viene y le hacen un examen, se dan cuenta de que esa persona tenía una enfermedad y usted le queda calidad de vida de ¿cuánto? ¿5 años? ¿10 años? ¿Sí me entendió? O sea, cambió usted todo el esquema, hermano. Y me va a decir, pero es que Dios no tenía eso apuntado. No, ¿cuál? Dios también sabía lo que usted iba a hacer, hermano. Y Él esperaba que usted no lo hiciera para que usted pudiese durar lo que le pasó a Ezequiel. El rey Ezequiel. El rey Ezequiel, sí, le mandó a decir el Señor con el profeta, dijo, esta noche estarás conmigo, alista maleta. Cuando llegaba el profeta y le decía a alguien tal cosa, ¿sí? Ese alguien que hacía inmediatamente creía lo que el profeta le decía. No pasa como cuando la pastora le dice a alguien de ustedes algo y usted dice, ¿quién sabe? ¿Será que será o no será? ¿Ve? O cuando de pronto alguien le dice a usted, el Señor me ha dicho esto. Hace poquito tuve un problema, pues fue un problema de decisiones y yo quiero llevarlos a eso también. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes son libres de tomar decisiones, mis amados hermanos. No hacer lo que nosotros querramos. Porque nosotros no tenemos aquí borregos. Tenemos ovejitas, pero las ovejitas son libres. ¿Ven? Y de pronto vi un audio, ¿sí?, donde decía que, y creo que a muchos le pasó, que el mundo se iba a acabar, que ya la venida de Jesús era en el día tal. ¿Ve? Nosotros sabemos que eso no hay nada que eso sea, ¿por qué? Porque Dios dice que nadie lo sabe, ¿cierto? Eso es algo. Pero Él enviaba a los profetas para que los profetas le dijeran al pueblo lo que debían hacer, ¿cierto? ¿Sí o no? Esa era la palabra profética que traía el profeta. ¿Ve? Y ellos estaban convencidos de que lo que el profeta decía. Si el profeta le decía era un profeta falso, ellos creían en el profeta si fuera falso. ¿Ven? ¿Qué problema había aquí? Aquí había un problema que era oír esa voz y decirle al Señor, analicemos esto. Cuando Dios colocó en mí el analizar lo que esa voz decía, yo le dije al Señor, bueno, Señor, y si nosotros nos vamos, Él dijo, pues, entonces, en la palabra de Dios dice que se quedan, ¿cierto? Se quedan. ¿Quiénes son los que se quedan? Pues los que no se van, ¿cierto? Algo lógico, ¿cierto? Se quedan los que no se van, ¿cierto? Le dije yo, Señor, y si se quedan mis hijos, pues no, se quedan, pues ellos se quedarán con la bendición que usted les ha dejado. ¿Sí? Y ellos verán cómo hacen para poder defenderse o no defenderse. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo?
no ponerme a loquear, ay, no, sigo mi marcha común y corriente, caminando en el camino del Señor y haciendo lo que Dios me ordena hacer. ¿Para qué? Para que en el momento que venga, que es lo que estamos nosotros haciendo en este momento, venga y Dios nos arrebate y nos lleve con Él. ¿Lo hemos pensado? O sea, usted hace media hora pensó que de pronto Dios viniera aquí a las, ¿qué? ¿Qué horas son? A las 9, ¿cierto? Que viniera a las 9 y nos arrebataran, ¿cierto? Nadie, ¿cierto? Pero nosotros venimos caminando en Él, aquí estamos. Venimos a su presencia, estamos en Él, estamos orando, estamos pidiendo, estamos tal cosa. O sea, no nos hemos apartado y tratamos de no hacer cosas que lleven a transgresión, que lleven a pecado. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿Ven? Porque Balaán tuvo una burra. Bueno, también tuvo como 15 burras, ¿cierto? Pero la que le habló fue esa. Las piedras también pueden hablar. Entonces yo tengo que estar en lo que estoy. ¿Qué es lo que estoy? En lo que estoy es en Cristo Jesús. O sea, que siempre estoy haciendo lo correcto para no transgredir el mensaje que Dios tiene para mi vida. Amén. Y dando esto como entendido, vayámonos a la número 2. Listo. Entonces en la número 2 dice gracia y abajo dice que es un don de ¿quién? Creador, ¿cierto? Oigan bien, no nuestro Padre. Si yo no le pongo apellido, yo estoy prácticamente, ¿sí?, dando a pensar de que de pronto puede ser otro Padre. ¿Sí me han comprendido? Por eso las canciones también tienen que decir a quién se las dirijo. ¿Ven? Dios, tengo que colocar Dios eterno, el Altísimo, el Todopoderoso, ¿sí? ¿Ven? Jehová, por eso en el Antiguo Testamento, o en la parte antigua, en arameo o en hebreo, ¿sí?, se decía siempre Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Rafa, de acuerdo a las condiciones con que ellos estaban pidiéndole al Dios que actuara. ¿Ven? Pero resulta que ese Jehová era integral. Y hemos llegado a entender que es que yo, si estoy enfermo, ay, Señor, no, mi Dios es integral, mi Dios está para todo. Porque esa enfermedad que tiene usted, mi amado hermano, de pronto puede necesitar el consuelo de alguien. Que alguien venga y lo abrace. ¿Ve? El consuelo de el que alguien le traiga a usted paz porque está usted agitado, Jehová Nisi. ¿Ve? Que alguien lo defienda a usted porque está usted en una guerra espiritual tenaz. Entonces viene el Jehová, ¿qué? Sabaoth. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Entonces nosotros a veces hemos querido hacer las cosas como tan olímpicamente hablando, ¿sí?, que ya no hablamos de blanco, sino hablamos de blanquito. Ya no hablamos de gris, sino que hablamos de grisáceo. Y llega el gringo y le dice, ¿qué es grisáceo? Dice usted, no, pues es un gris combinado con ácido. Y dice el gringo, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Hasta ahí más o menos, o sea, todas estas cosas las digo para que podamos llegar a un punto de podernos entender. Amén. Entonces la palabra de Dios dice, es un don de nuestro Padre creador. Es un creador, o sea, no es mi papá el que me hizo a mí, el que me formó, el Padre biológico, ¿sí?, sino es mi Padre, el Dios Todopoderoso, el que creó todo. Todo, no el Padre que yo tengo aquí en la mente, sino en el cual yo confío y tengo plena certeza. ¿Sí me han comprendido? Entonces, mi Padre creador, ¿cierto? Fuera de eso dice un don inmerecido. ¿Qué es inmerecido? Algo que yo no tengo, que no tengo, ¿sí?, pero que lo quisiera tener, pero para poderlo tener tengo que pagar algo, pero resulta que me lo dan sin pagar y lo tengo ahí.
¿Sí enseñó? Como cuando llega usted y de pronto está solito en la casa, como me pasó a mí un día, y llega de pronto alguien y le dice, timbra, pim, pim, pam. Y de pronto abro la puerta y me encuentro con una señora que es la vecina, que estaba unas cuadras, unas casas más abajo, y dice, doctor Pinto, le traigo esto para usted. Y me traía un plato lleno de, o sea, una porción de carne con arroz, con patacones y tal cosa, como a mí me gustaba. Oiga bien, como a mí me gustaba. Entonces yo preguntaba, yo decía, ¿cómo esta señora supo que a mí me gustaba el patacón y que me gustaba la carne de esta contextura y me gustaba el arroz así? ¿Sí me comprendieron? Porque había una cosa que se llama la gracia de Dios. Y esa gracia, ese don inmerecido, Dios lo colocó en esa persona para poderme agradar a mí. Y que yo le dijera, gracias. ¿Quién sabe qué Dios le iba a dar a ella con ese regalo que me estaba dando a mí? ¿Sí me comprendieron? Cuando yo les hablé a ustedes del servicio, quiero que vayan a esas charlas. ¿Sí? Les hablé a ustedes del servir, servicio y servidor. ¿Sí? Y en ese momento que yo les hablé de ese servicio es lo que Dios ha hecho con nosotros. Óigame bien, con nosotros, contigo y conmigo, sin que yo me lo merezca. ¿Sí me entendieron? Y es lo que Dios espera que usted lo haga. Por eso el apóstol Pablo habla de reconciliación. ¿Sí? Que tenemos que el Padre se reconcilió con nosotros por intermedio de ¿quién? De su Hijo amado, Jesús. ¿Sí? Y nosotros tenemos que reconciliarnos ¿con quién? Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y conmigo mismo y con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si usted ama, el primer mandamiento que dice que es duro para que pueda quedar grabado. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿con qué? Con todas las fuerzas de quién. El vecino, hágame el favor, ame usted a Dios por mí. Amar a Dios con todas las fuerzas de mi alma, de mi ser, oiga bien, no debiera decir alma, debiera decir ser. Cuerpo, alma y espíritu. Amarlo a Él. Pero fuera de amarlo a Él, tengo que amar a quién. A mi prójimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi prójimo es mi hermano, es parte de mi sangre. Yo le pregunto a usted, si usted ve a su hermano, que es en lo biológico, ¿sí? Y ve que está sufriendo, ¿usted no hace el esfuerzo de corregirle algo? Claro que sí, ¿cierto? Pienso que sí, ¿cierto? Pues no analizo por favor. Y así, ¿y qué más dice después el Señor Jesús? Dice, y a su enemigo, óigame bien, eso no estaba en él. Yo no lo vi en el Deuteronomio, ¿cierto? Pero Jesús no lo apretó, ¿cierto? Entonces estamos por gracia, pero venga, amiguito, apriete un poquito más el cinturón. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cierto que más o menos vamos en un camino donde vamos? ¿Sí? Yo sé que de pronto todos ustedes ya lo saben de memoria y dicen, ay, ¿por qué lo repetirá tanto? Pero bueno, vale la pena porque los que están de pronto yendo por internet, algunos no tendrán ese discurrir. ¿Ve? Y viene después y dice, manifestado a través de quién? De su Hijo Jesús. ¿Ve? ¿Y qué dice más adelante? Dice, es un poder habilitador y su sanidad espiritual, ¿sí? Ofrecida por medio de quién? De su amor, ¿sí? Que nos lleva a la gracia y a la misericordia. Si usted oye casi gran porcentaje de charlas o de temas o de citas, cuando habla de la gracia siempre está hablando de la misericordia o está hablando de la fidelidad o está hablando de la justicia de Dios. ¿Ya comprendieron? Pero eso no quiere decir que sea una cosa, es algo integral. De cuenta es lo que yo una vez decía que es un salpicón. ¿Sí? En el salpicón usted está comiendo de todo, o sea, está tomando agua, está tomando la piñita, está tomando la manzanita, está tomando la perita, está tomando el banano, está tomando la, qué sé yo, cualquier cosa, lo que le echen, ¿cierto?
¿sí? Y si la hacen cargadita, como yo pedía que siempre me la hicieran, entonces más comida tiene usted de frutas. Porque a eso fuimos llamados, ¿sí? A dar fruto grande, mucho más abundantemente. Amén. Bueno, y entonces estamos aquí por medio de su amor, que es gracia y que es misericordia. Vayámonos a Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Para que el mundo sea. Salvo por él. Y ya hemos entendido lo que significa la palabra salvación, ¿cierto? Sí, ya nos lo han explicado, me han dicho que salvación es cuando usted salta, ¿cierto? Cuando yo les estoy hablando la vez pasada, yo les hablé de un término dentro de la explicación del hebreo con respecto a la gracia, donde dice que es el yad, y de yuca a de dedo, ¿sí? Y hablaba del yadat. ¿Qué es el yad? El yad es la mano abierta de Dios, es el brazo abierto de Dios. Es lo infinito de Dios, es la gracia maravillosa de Dios, es el don perfecto de Dios, es lo que Dios tiene para mí en la medida que yo lo quiera tomar. Recuerden que en Efesios 2 dice que hay necesidad de ¿qué? De la fe, ¿cierto? Para poder alcanzar ¿qué? La gracia que está ahí, está acá, o sea, está acá está, aquí está la gracia. Si yo quiero un pedazo de carne, aquí está la carne si yo la quiero. Pero es Dios en su voluntad infinita quien me la trae, quien me la coloca, ¿sí? No necesariamente tiene que estar acá, sino que de pronto entra alguien y le dice al hermano que está allá de Ujier, ¿sí? Le dice, le traje esto al predicador, uy, me traes un pedazo de carne. ¿Sí? Como la otra vez que alguien llegó y me trajo un jugo de guanábana, ¿sí? Un día, yo les comentaba que un día que iba bajando yo de quirófanos, ¿sí? Y yo tenía ganas de comerme un pedazo de piña, y de pronto me encontré con el hijo de un paciente y me dijo, doctor, mucho gusto, ¿qué quiere tal cosa? Digo yo, es que yo voy a comerme ahí, voy aquí a la parte de la frutería donde venden. Dijo, ay, venga, yo lo acompaño. Entonces, Dios, doctor, ¿y por qué no pide usted una ensalada de frutería? No, es que yo quiero un pedazo de piña. Entonces pidió el pedazo de piña, sí, él lo pagó, me dio el pedazo de piña y yo me comí el pedazo de piña, satisfice mi deseo en ese momento, o sea, mi anhelo. Sí, Dios me permitió que alguien viniese que de pronto necesitaba, estaba orando por su mamá, por alguien más, ¿sí? Y él poder darle la bendición a la mamá o a alguien por intermedio de ese obsequio. Y usted dirá, uy, pero es que eso se demora mucho. Sí, aquí en el mundo. Nosotros. Pero dígame, ¿quién no está en este momento allá? Hace 15 días o hace un mes o hace 3 meses sembró la mata de yuca, ¿sí? Y de pronto ya hace poquito la recogió, ¿sí? Consiguió a alguien que la trajera a Bucaramanga y ese alguien que la trajo a Bucaramanga la puso allá en Centro Abastos y la trajo, ese Centro Abastos fue y la recogió y la trajo al sitio donde yo voy a comprar la yuca y me compré la yuca y tengo aquí yuca para mí. ¿Se han entendido toda esta cosita? Esa es la gracia de Dios, mi amado hermano. Usted me podrá decir, no, hermano, pero es que usted tal cosa. No, es la gracia de Dios. Ese es el don inmerecido. Es el don inmerecido que Dios tiene para todos. Que lo tuvo en Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, porque Adán y Eva pecaron, entonces Dios voy a quitarles el don. No, el don siguió. La gracia de Dios siguió. A pesar de, siguió la gracia de Dios. La gracia de Dios sigue en cada uno de nosotros a pesar de. Ahí está la gracia. Es algo que nació en Dios cuando nos hizo a nosotros, cuando Él decidió que yo fuese su hijo. Él dijo, mi hijo va a necesitar comer yuca, plátano, papa. Sí, a mi hijo le va a gustar la carne.
Sí, y yo voy a llevar para que él se coma no un pedazo de carne, sino 2 pedazos de carne. ¿Me comprendió? ¿Eh? Y no va a engordar, sino que va a estar todo el tiempo flaco y todo el tiempo vamos a llevar como un primo mío que llegaba y hacía 5 almuerzos y no engordaba el candado. Y le pedimos exámenes a ver si tenía de pronto la tenia solitaria, ¿cierto que sí, hermana Margarita? Que se pide para ver si tiene de pronto la tenia, ¿cierto? Porque el chino come y no se engorda. Y así es, mi amado hermano. Aquí vamos llegando, ¿cierto? Lo voy llevando caminando suavecito, 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 como decía la canción Son Cosorongo. Yo creo que Astrid se va a reír porque se acuerda de esa canción. Entonces viene más abajito, vamos a ver lo siguiente, mis amados hermanos. Dice, todos experimentamos ¿qué? La muerte física, ¿cierto? Todos lo experimentamos. Dígame quién no. Todos. Pues estamos aquí ahorita vivos, pero vamos a morir. ¿Ven? Que de pronto venga el Señor antes y nos lleve y nos arrebate, ¿sí? ¿Ven? Pero ahí dice que seremos ¿qué? Transformados, ¿cierto? Porque nosotros no podemos ir a la presencia de Dios con este cuerpo, ¿cierto? Porque ¿qué dice en Juan capítulo 1, versículos 16 al 18? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora el 12, la misma cita, el 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros creemos, cuando nosotros tenemos la fe que hablábamos en Efesios, que hablaba el apóstol Pablo, ¿sí? Que es lo mismo que le dijo el Señor, le dijo Papito Dios, le dijo a Adán, de todos podéis comer, de todo podéis comer, menos de esto. No es que me venga a decir, no es que se me olvidó, no, señor. Es como cuando usted llega y le dice al Señor, Señor, si tú me haces tal cosa, yo, escríbalo. Ahí en la Biblia, escríbalo arriba, me comprometo a tal cosa. Me comprometo a limpiar el piso de la iglesia los días domingos. ¿Listo? El enemigo el primer día o los otros días siguientes le traerá algo y hará que usted no pueda llegar temprano, pero usted viene temprano y limpia el piso y cumple. Y en la medida que usted cumpla, Dios le tiene a usted su recompensa. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de ¿qué? Pero si yo cobro, ya no me cuenta como salario, ¿cierto? Ya me cuenta como una parte de eso donde yo estoy cobrándole al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el problema que tenemos nosotros, mis amados hermanos, y que hemos sido mal educados. ¿Sí? Hemos considerado que Dios tiene que darme a mí lo que yo le pido porque tiene que dármelo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le dijo, necesito ver tu cara? ¿Qué le dijo él? Podrás ver mi espalda y del que yo tenga ¿qué? Que yo tenga complacencia, sí, yo lo complaceré, parafraseando. Y del que no tenga complacencia, ahí estaba escrito, mi hijo. Ah, no, Señor, es que yo como voy a la iglesia, yo predico todos los días y tal cosa, y yo no falto un solo día. Dice el Señor, no te conozco. No te conozco, no sé quién eres tú. Romanos 4:4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Entonces, por eso es Dios siempre, o sea, mire, Dios no le queda a usted viendo nada. Porque Él, si Él es el dueño de todo, ¿qué le cuesta a Él colocarle en el corazón, por decir, de alguien que tenga de pronto una tienda, ¿cierto? Y le colocan en el corazón, llévele un caramelito
a los hermanos líderes, ¿sí? Y entonces le trae a todos los hermanos líderes un caramelito. O llévele un caramelito a toda la iglesia, ¿cierto? Y trae la bolsa llena de caramelos. ¿Qué sabe usted, mi amado hermano, qué bendición va a recibir este Señor? Y yo lo que sí le puedo decir es que la bendición es al 1000 por 1, porque la he vivido. Amén. Por eso cuando usted roba un peso, tiene que pagar 1000. ¿Sí sabes dónde está en la Biblia? Amén. Perfecto. Listo. Entonces, digamos, todos experimentamos, sí, la muerte física, ¿cierto? Pero en Cristo, ¿qué sucede en Cristo? Que tenemos que ir a Él, ¿para qué? Para que Él sea el que a nosotros nos transforme. ¿Listo? Pero en Cristo, nosotros resucitamos y viviremos para siempre, ¿cierto? ¿Ven? Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 22. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Vivificados. Por eso yo les comentaba mucho de que somos seres vivificados. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si nosotros experimentamos la muerte física, en Cristo Jesús resucitaremos y viviremos para siempre. ¿Ven? Porque somos salvos. Amén. Ahora, todos, mis amados hermanos, todos sufrimos los efectos del pecado. Todos. No hay nadie que no sufra el efecto del pecado. Todos sufrimos los efectos del pecado. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Eso sí los invito a que lo lean. Allá en Google, ¿sí? Efectos del pecado. ¿Listo? Y ahí les dice cuáles son. ¿Ven? O si no, la palabra está ahí para que usted le diga al Señor cuál es la desobediencia. Ustedes se van a Deuteronomio capítulo 28. ¿Sí? Y ahí les dice que son desde el versículo 15 hasta el 30 y pico. Amén. Y si usted desglosa cada cita, cada versículo, cada línea, va a decir usted, wow. ¿Ve? Y si tiene conciencia, y tiene entendimiento, y tiene sabiduría, va a caminar rectamente. Así, sin moverse para ninguna parte, para que no se cruce demasiado la columna. Todo como si tuviera de pronto un corsé puesto. Amén. ¿Está ahí? ¿Vamos? Entonces dice, sufrimientos, todos sufrimos los efectos del pecado, ¿cierto? Vayámonos, entonces, ameritamos ¿qué? Volver nuevamente ¿a quién? A la presencia de Dios. ¿Por intermedio de quién? De Jesucristo. ¿Por intermedio de quién? ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie vuelve al Padre. Bien, nadie vuelve al Padre si no es por mí. Que los que hablan de Jesús solo se les olvida ese término, volver al Padre. ¿Sí me entienden? ¿Ven? Entonces traen unas citas bíblicas y nos ponen a nosotros a sufrir, cuando no tenemos por qué sufrir. Ahí está escrito. ¿Listo? Nadie vuelve al Padre si no es por mí. Vayámonos entonces a Santiago capítulo 2, versículos 17 al 22. La palabra de Dios así. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Entonces, en Cristo Jesús, dice más adelante, nosotros traemos la expiación de nuestros pecados. ¿Cómo se hace la expiación de nuestros pecados? Ya estamos pasando el día ¿de quién? De Yom. ¿Listo? El día del arrepentimiento. Entonces entramos del arrepentimiento para poder vivir ¿cuál día? El día de las cabañas, ¿cierto? Shavuot. Shavuot es el Pentecostés. Sukkot, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con el Sukkot? Entonces, en ese momento nosotros empezamos a disfrutar, a gozarnos ¿en quién? En aquel que tiene todo para nosotros, o sea, que es Génesis capítulo 2. ¿Sí me han entendido hasta ahí? ¿Sí vamos? ¿Bien? Entonces, fuera de eso, es reconocer, obedecer, ¿sí? ¿Qué? ¿A quién tenemos que reconocer y obedecer? Al Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Hoy ha venido a vosotros, ¿sí? Perfecto, hoy ha venido a vosotros, ¿sí? El año de jubileo, el año prácticamente, el año de gozo, de alegría, ¿vale? Además de eso, debemos tener fe. Debemos tener fe. Debemos creer en quién. ¿Sí? ¿O será que de pronto yo voy a tener fe y voy a creer en el vecino? ¿Sí? Tengo que creer en aquel que fue enviado por quién. Por el Padre, ¿sí? Para que él que, por intermedio de él, yo pueda ir a dónde? A la presencia de él, del Padre. ¿Qué es lo que anda buscando el Padre? El Padre anda buscando que usted esté en la presencia de él. Que usted esté día y noche con él. Es lo que anda buscando Dios. ¿Ve? Y él es el soberano. Él es el amo y señor de todo. ¿Sí? Que él tiene unos medios, ¿sí? Unos medios para poder acercarse a nosotros, para que nosotros nos podamos acercar a él. Eso es diferente. Y es lo que muchas veces las personas no han logrado entender, que yo no puedo convertir el medio, no lo puedo deidificar. Es como cuando usted hace de su hijo un Dios, o hace de su esposo un Dios, o hace un Dios de su patrón. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Sí, no, dijéranlo bien digerido para que. Acuérdese que les di un minuto para que lo digerieran, ¿listo? Ahí les olvidé. Fuera de eso, Dios nos permite que nosotros recibamos por intermedio de esa fe, de ese arrepentimiento, de esa fe, de creer en algo. Él nos permite que nosotros recibamos unas cosas que se llaman las arras, el poder en el Espíritu de Dios. Porque mi amado hermano, si usted no tiene el Espíritu de Dios, perdió. Porque no tiene fuerzas para poderse defender de lo espiritual. ¿Ve? De lo espiritual. Podrá defenderse del vecino. Es como me dijo a mí una vez un tipo, yo en la camioneta y me dice un tipo, y empezó a gritar, ¿no es cierto? Y yo, bueno, ¿usted qué le pasa? Dijo, y yo, usted se aprovecha porque es que yo ya soy viejito. Espérame que le traiga a mi primo. Pero es que es cierto, o sea, lo ven a uno que ya tiene canitas y que tal cosa, y lo ven arrugadito, y a uno lo insultan y tal cosa. Vaya usted, como yo le dije a alguien, vaya usted ese tipo que me venga a mí cuando yo tenía 25 años, a ver qué me hacía. Nada, no me hacía nada. ¿Por qué? Porque yo era un tipo, yo era fisiculturista y tal cosa, yo caminaba, era así como, ¿sí? Como Robocop. O sea, yo no caminaba, yo flotaba. Ese narcisismo. Y es así como
Cuando usted tiene eso, recibe las arras, ¿sí? Y luego eso viene el bautismo. ¿Para qué? Para crecer más ¿en quién? En la palabra de Dios por medio del Espíritu de Dios. Acuérdense que cuando nosotros estábamos hablando en desobediencia, y cuando nosotros hablábamos creciendo a través de, acuérdense que yo les hablaba a ustedes de que nosotros fuimos injertados ¿en quién? En la vid, ¿cierto? En el tronco, ¿cierto? Yo pensaba, yo decía, Señor, ¿cómo fuimos nosotros injertados en el tronco? Un tronco sería que usted nos injertó en el centro del tronco. Y de pronto estaba revisando, ¿sí? la parte sí, la charla que tenemos, Jesucristo, tal cosa, y de pronto vi una imagen que decía esto, injertados en chips, ¿sí? Que es colocados a los laditos. ¿Sí? Y de pronto dice la palabra, dice que nosotros no nos confiemos porque estamos injertados, porque mire que Dios desgajó, ¿cierto? Desgajó, o sea, quitó el chi y ahí nos colocó a nosotros. Entre usted, mijito. Y es así como fuimos injertados, mi hermano. ¿Quién nos cubre a nosotros? Eso, la cobertura la da solamente el Hijo con el Espíritu de Dios. ¿Ve? A eso fueron llamados ellos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ahí lo dice en Juan, capítulo, creo que es el 16 o el 14. ¿Sí? Porque es necesario que me vaya para que venga ¿quién? ¿Había necesidad de que estuviera Jesús? Necesitaba ascender para poder decirle a quién, al Padre, que enviara a quién, al Espíritu, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el Espíritu a nosotros nos dé ¿qué? Palabra de qué? De juicio, de justicia y de verdad, ¿cierto? ¿Listo? Y nos enseñara sobre el pecado. ¿Quién es el que hace eso? El Espíritu de Dios. ¿Por intermedio de quién? De la palabra. La palabra está escrita ahí. Es el Espíritu el que le da vida. Amén. ¿Sí hasta ahí más o menos? Bonito, ¿cierto? ¿Perdí tiempo? No. Creo que no, ¿cierto? Espero que no, ¿cierto? Entonces, cuando Dios a usted, mi amado hermano, le ha dado todo eso, ¿sí? Cuando Dios le ha dado todo eso, me falta, ¿sí? Lo que dice 5 para el peso, ¿cierto? Y ese 5 para el peso consiste en lo siguiente. Esa gracia de Dios nos ayuda de antemano, dígame bien, nos fortalece, ¿sí? Para hacer buenas ¿qué? Buenas obras, como estaba leyendo. Si yo voy a hacer en mi mundo, en mi pensamiento, en mi conocimiento, en mi entendimiento, obras, ¿será que esas obras son buenas? Pregunto. Claro, usted las hace para usted, porque usted cree que están bien hechas, pero es Dios el que establece el parámetro por intermedio de quién, de la palabra y del Espíritu de Dios, quien te va a decir es verdad lo que tú estás haciendo, hermano. Hasta ahí va. Vamos, ese es el 5 para el peso que me faltaba. Pero fuera de eso dice más. Dice que nos fortalece ¿para qué? Para hacer las buenas obras que no podríamos efectuar por nosotros mismos, si no nos humillamos y confiamos y creemos en Él, que es el que nos va a ayudar ¿a qué? A vencer. ¿Por medio de quién? De su palabra y del Espíritu de Dios. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, no somos ¿qué? Carne ni sangre. ¿Sí? ¿Ve? ¿Y qué dice el apóstol Juan? El apóstol Juan dice, creo que leámoslo en el capítulo 1, versículo 19. ¿Qué dice? Amén. No fuimos engendrados de carne ni de sangre, sino
fuimos engendrados por la voluntad de Dios, o sea, estamos en el poder espiritual. ¿Será que yo me puedo parar aquí y decirle al enemigo, venga para acá? No, tengo que orar, pero ¿orar en quién? ¿Será que yo tengo que decirle, Señor, yo oro en el nombre mío, sí, en Luis Pinto para tal cosa? No. En el nombre de Jesús, ¿pero qué? ¿Con el poder de quién? Espíritu Santo, ¿sí? Para que venga, ¿qué? La magnificencia de Dios que está manifestada en Cristo Jesús y en el Espíritu, que es el poder de Dios. Por eso entonces estamos en eso. Hasta ahí más o menos me han entendido, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Estamos de tiempo? Como no me quiso entonces atajar. Bueno, listo. Bueno, mis amados hermanos, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Porque después voy a empezar a hablar de la gracia de Dios, ¿sí? Pero usted tiene que tener en su mente todo lo que le acabo de decir. ¿Para qué? Para que usted pueda captar todo lo que es la gracia de Dios. Porque vamos a hablar de la gracia de Dios, ¿sí? La ley y su gracia. La gracia de Dios, ¿sí? Con respecto a una serie de elementos que hay una locura entre muchos predicadores, ¿sí? Que de pronto, ¿sí? Yo creo que comen tanto, que de pronto en un momento dado se les atraganta lo que tanto han comido. Y empiezan a meterlo a uno en cosas y cosas y cosas. Cuando esto nada más es que usted, mi amado hermano, sepa a quién tiene usted, como dijo yo una vez, por Él, en Él y para Él. Porque es lo único que estamos haciendo, o sea, no estamos para nadie más. Créamelo. Vengo, predico la palabra, traigo el mensaje, ¿ven? Por Él lo traigo. En Él, sí, lo coloco. ¿Para quién? Para ustedes y para todo aquel que lo quiera oír. Y ustedes son los que tienen que tomarlo, dejarlo de acuerdo a su conocimiento, entendimiento y el saber, ¿ve? Y el poder del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él los transforme y les renueve la mente. Créanme que la mente es dura. La mente es dura, ¿o no les ha pasado a ustedes? De pronto estamos caminando súper bien. Sí, listo. ¿Ven? Estamos caminando súper bien. Somos guerreros de Dios. Para que me dé fuerza. Y somos guerreros de Dios. Y vamos todos cantando unánime juntos. Que el guerrero, que tal cosa. Que yo pertenecía a una denominación, a un grupo que se llamaba Guerreros, ¿sí? Guerreros de Jesús. Y viene el enemigo, o no el enemigo, porque ya hay gente que está diciendo que el enemigo ya fue, ¿sí? Fue crucificado, fue detenido, fue vencido. Entonces, que no tiene por qué venir el enemigo aquí a decirnos a nosotros cosas. Yo digo, ay sí, Señor. Este sí me está llevando a otro esquema diferente. Y usted llega, ¿qué es lo que sucede, mi amor hermano? Que usted debe tener la plena fe y la confianza en que lo que usted está viviendo en Cristo Jesús es lo que usted prácticamente debe de vivir en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cada vez que usted va a la presencia de Dios, usted va a obtener un fruto. Usted va a obtener una palabra. Por eso uno no puede ir a comer tan suavecito y que de pronto llegue alguien y me diga, es que a mí el Señor me dijo que usted tal cosa. Entonces yo, listo, perfecto. No le contradigo. Deme la cita. Listo. Voy a la palabra, leo la cita y le digo, Padre, enséñame sobre la cita.
Muéstrame esa palabra a ver qué significa para mi vida. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted no sea parte de su lado y que usted pueda vivificar la presencia de Él. ¿Sí me entiende? O sea, que usted pueda estar en la presencia de Dios. Y es lo que nosotros andamos buscando como denominación, como iglesia. ¿Sí? Que sea sana la doctrina. ¿Para qué? Para que el Espíritu sea el que le lleve la verdad a usted, mi amado hermano. No lo que el predicador esté predicando. Ah, no, es que yo les dije que esto, pero ustedes no se pueden apartar porque si se apartan, van a recibir, van a ir a la paila gocha, ¿sí? Van a irse inmediatamente. No, hermano. Usted puede tener su posición, ¿sí? Si usted trae unos fundamentos, podemos hablar de esos fundamentos y podemos establecer hasta dónde vamos. ¿Hasta dónde vamos? Porque uno lo que no quiere es que nadie se pierda. ¿Entiende yo? O sea, que todos podamos venir a la presencia de Dios y que todos nos encontremos después. Hola, ¿qué hubo? Hola, Andrés, ¿qué más, Andrés? ¿Y eso? Por aquí, Andrés. Ah, sí, un tío Barbarosa, ¿qué más? ¡Qué felicidad! ¡Margarita! ¡Wow! Estamos todos, ¿cierto? Vamos a marchar otra vez. ¿Estamos qué? Estamos todos bendecidos por igual. Tenemos un mismo espíritu. ¿Amén? Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi amado Señor, por esta cápsula, Señor, de conocimiento, de entendimiento y de saber en tu presencia, Papito Dios. Gracias, Señor, porque yo te pedía, Padre, ¿cómo puedo yo entrar dentro de este proceso de la gracia? ¿Cómo puedo hacer que el pueblo tuyo, así como tú me enseñaste a mí, yo le pueda explicar a ellos y pueda llevarlos a ese proceso donde ahí estás tú? O sea, la gracia está todo el tiempo, desde el comienzo hasta el final, ¿sí? Siempre, 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 a pesar de. ¿Ve? No quiere decir que yo sea salvo, ¿sí? Si no reconozco a Jesús. Yo tengo que tener una obediencia y tengo que tener un punto, así como Dios le colocó el punto a Adán y a Eva. Si coméis de este fruto, ¿sí?, podéis morir, moriréis. ¿Listo? Y a nosotros Dios nos dice que por intermedio de nuestro amado Jesús, ¿vamos a qué? Alcanzar la gloria de Dios. ¿Ve? Y en el poder de su Espíritu. Gracias, mi amado Señor. Bendice, Señor, cada corazón, bendice cada alma, Señor. Bendice la familia de todos nosotros, Señor. Bendice, Señor, nuestra cola, Señor, por la cual creo que estamos todos los días orándote, Papito Dios, pidiéndote. Por eso te pido, Señor, que envíes, Señor, tu mano abierta, ese yat abierto, Señor, con ese brazo abierto, Señor, con ese amor infinito tuyo, Señor, amor de lo profundo, Señor, amor que no está afuera, está dentro de. Ese amor infinito que también tú lo has colocado en nosotros para poder decirle a mi hermano, tenga, hermano, y sentir lo que mi hermano siente, poderlo compartir con él. Gracias, mi amado Señor, llévanos con bien, Señor. Gracias por los que tú has permitido que vengan y también gracias por los que van a estar oyendo el mensaje, Señor. Abra ese corazón, Señor, dispóngalo, así como tú has dispuesto, Señor, que los que están aquí presentes hayan abierto su corazón, Señor, y hayan podido entender el mensaje, Señor. Hayan podido tomarse esa cápsula, Señor. Cápsula de fe, cápsula de amor, cápsula de fidelidad, de entendimiento, de integridad, de sabiduría, de justicia, de misericordia, ¿sí? Cápsula de soberanía. Todo eso, mi amado Dios, para poder crecer cada día más ¿en quién? En Cristo Jesús y en el poder de su palabra y en el Espíritu de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos lleve con bien a donde vayamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.